Les invito a que vayan conmigo al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 4, versículo 26. Y dice así: Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Piense y responda por usted mismo. ¿Cuánto tiempo dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal? Le voy a mencionar: cocinar, lavar y planchar, ver televisión, revisar su carro, orar, oír música, trabajar, leer la Biblia, visitar a alguien. Aunque la mayoría de las actividades mencionadas son buenas y necesarias para toda persona, es muy posible que al contar las horas se vea que la oración es una de las ocupaciones a las que se dedica menos tiempo. Si ese es su caso, le interesará saber que no es usted el único ni la única persona que pasa en esa situación. La mayoría de las personas dedicamos solo unos pocos momentos a la oración. Es cierto que la vida de hoy está llena de muchas ocupaciones, pero eso no es excusa para no hacerlo. Porque todos tenemos la capacidad de lograr algo si eso realmente es importante para nosotros. Lo que necesitamos recordar es que a través de la oración, Dios puede producir cambios en nosotros y hacer la diferencia en un mundo corrupto, violento y difícil como el nuestro. Vamos a ver en primer lugar que la oración es un distintivo, la oración como distintivo. El versículo que hemos leído en Génesis 4, 26 nos va a servir para apoyar esto. En el jardín del Edén existía una abierta amistad entre Dios, el Creador, y Adán y Eva, las criaturas creadas. Ambos disfrutaban de una comunión estrecha que llenaba sus necesidades espirituales y emocionales. Sin embargo, Adán y Eva perdieron la comunión con Dios por causa del pecado y fueron expulsados del jardín del Edén. Ellos escogieron desobedecer en vez de permanecer fieles a Dios. Después de todo esto que vemos que va de mal en peor, hasta el punto en que Caín, hijo de Adán y Eva, llega a matar a su hermano Abel por envidia. En medio de ese cuadro triste y trágico, aparece una luz de esperanza en Génesis 4:26. Se presenta una de las primeras menciones en cuanto a la oración. Ha nacido el tercer hijo de Adán y Eva, Set, cuyo nombre significa sustituto o reemplazo. Su madre Eva lo considera como un sustituto de Abel. De manera que de aquí en adelante se distinguen dos clases de personas: los santos, que son de los descendientes de Set, y los impíos, que son descendientes de Caín. Por medio de esta línea santa de Set, Dios cumpliría su promesa de rescatar al mundo del pecado. En el principio de la historia bíblica hubo personas que, a pesar de la oposición y la idolatría que había a su alrededor, se distinguieron por una fervorosa vida de oración a Dios. Para ellos, el hablar con el Señor era una cualidad particular y también era un medio para recibir la dirección de Dios en sus decisiones. De ellos aprendemos a sobresalir para Dios en el mundo de hoy por medio de la oración fiel y constante. Génesis 4:26 dice que los hombres comenzaron a invocar, es decir, a llamar, a implorar el nombre de Jehová. Esta plegaria es el único Dios que vemos acá que distinguía el linaje del creyente que era y el que no lo era. En medio de una sociedad perversa, estas personas
no tuvieron temor de identificarse como gente santa a través de la oración pública en el nombre de Jehová. Más adelante, en Génesis 12, uno de los descendientes de Set, llamado Abraham, recibió un llamado y grandes promesas de parte de Dios. Recibió una tierra donde vivir, recibió un linaje que se convertiría en una gran nación y el privilegio de ser el medio para traer bendición a toda la tierra. Así que Abraham, siguiendo el mandato de Dios, se marchó a una tierra extraña para él. Si vamos a la Biblia y lo vemos en Génesis 12, los primeros 3 versículos, nos dice de esta manera: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que él hizo caso de lo que Dios le había dicho y se marchó. Esa tierra era Canaán. Esa tierra donde se adoraban dioses falsos. 2 de los principales lugares de adoración de los ídolos cananeos era Betel y Jai. Hábilmente y con una clara intención, Abraham plantó una tienda en el centro de 2 ciudades y edificó altar a Jehová e invocó su nombre. Ahí mismo en Génesis 12:8 nos dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Al expresar su oración en forma abierta, Abraham dejaba muy claro ante los cananeos que su lealtad única y su confianza plena estaba puesta en Dios, quien lo había llamado. Con este acto, él dio a conocer su valiente fe en Jehová. Solo podemos imaginar lo que sufrió Abraham en esas condiciones adversas. Sin embargo, contra las creencias y costumbres del resto de la gente, él destaca gracias a la oración. Lo más seguro es que había muchos cananeos observando y criticando a Abraham. Puede que algunos hayan comentado: ¿cómo se atreve este extraño a plantar su tienda y traer a su Dios a nuestra tierra? Pero Abraham no se atemoriza. Declaran que él siguió edificando altares al nombre de su Dios. Y ahí en el capítulo siguiente, en Génesis 13, versículo 4 nos dice: al lugar del altar que había hecho antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. En el versículo 18 de ese mismo capítulo 14 nos dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. A pesar de su oposición, él se distingue de los demás al buscar al Señor en oración para proclamar su fe absoluta y sencilla en él. Las situaciones presentadas, la de Set y la de Abraham, no son muy diferentes, hermanos, a las de hoy en nuestro tiempo. Tristemente, la oración no es característica de la mayoría de los creyentes. Hay dioses modernos que gobiernan a los cristianos de la misma manera que a los no cristianos. El Dios dinero, el Dios del trabajo excesivo, el Dios de las malas actitudes, el Dios de los malos hábitos. Ante esta realidad, preguntémonos: ¿qué estamos haciendo para identificarnos como hijos e hijas de Dios? Abraham edificaba altares a Jehová. Ana buscó a Dios con la oración. Jesús mismo se retiraba a orar. Ahora yo le pregunto a usted en esta noche:
Le conocen sus familiares, vecinos y amigos por ser hombre, por ser una mujer que ora a pesar de los obstáculos. ¿Pueden las personas confiarle sus peticiones, sus necesidades, para que usted interceda por ellas? ¿Ora por los alimentos en presencia de otras personas o tiene vergüenza de hacerlo? Existen dioses, obstáculos que impiden adorar al Señor. Si la oración en el principio fue un distintivo, hoy también puede serlo en su vida. Contra la opinión y las costumbres de los demás, usted puede proclamar su fe en Dios a través de la oración perseverante y fiel. En segundo lugar, vamos a ver que la oración como un medio de dirección en la toma de decisiones. Y nos vamos a apoyar en Génesis 24, versículo 12. Y nos dice de esta manera: y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Génesis 24:1 nos dice que Abraham era un anciano y su esposa Sara había muerto ya. Él tenía un hijo llamado Isaac, el cual estaba ya en edad de casarse, y no obstante él no quería que Isaac tomara por esposa a una cananea idólatra. Así que esa mujer debía ser una mujer creyente. La costumbre en esa época era que los padres hacían los arreglos para buscar esposa a sus hijos o esposo. De acuerdo a la tradición, entonces Abraham procede a buscar esposa para su hijo. Y es notable que haya una descendencia de Dios en medio de este delicado y emocionante proceso. El siervo de confianza, Eliezer, es escogido para ir a buscar esposa para Isaac. Y Abraham lo envía bajo la dirección de él. Y dice en el versículo 7, 24:7, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia dará esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. La colocación de la mano debajo del muslo del siervo significaba que si él se equivocaba, los hijos aún no nacidos vengarían su falta de lealtad. Sin duda que este hombre de Dios era el más indicado para aquel trabajo. Su forma de actuar hace evidente que la influencia de Abraham había influido en sus siervos que estaban en su casa. Y hay 4 aspectos que quiero resaltar en la oración de Eliezer. En primer lugar, él decide poner todo en las manos de Dios. Su amo lo envió con la seguridad de que sería guiado a lo correcto. Sin embargo, no es que no confíe en las palabras de su amo, sino que entiende la necesidad de orar personalmente pidiendo la dirección del Señor. Él reconoce que la intervención divina en este asunto sería una muestra de misericordia para con Abraham, porque una de las promesas fue, haré de ti una nación grande. Por eso, en un asunto tan importante y tan delicado, Abraham y Eliezer confían en Dios. En segundo lugar, el siervo pide muestras claras y específicas de su voluntad. Eliezer haría solo su parte. Dios se encargaría de lo demás. Lo que pide como señal dejaría ver características que Dios aprecia en una mujer: amabilidad, trabajo, esmero, iniciativa, humildad y sencillez. Dar agua a los camellos no era tan sencillo. Estos animales miden casi 2 metros de altura y su estómago tiene 2 compartimientos especiales
para almacenar agua para varios días de camino. De manera que después de un viaje tan largo, estos camellos tendrían mucha sed y estarían cansados. Lo específico de la señal permitió que Eliezer viera con claridad cuál era la mujer acogida y escogida de Dios. En otras palabras, la esperaba la futura esposa de Isaac un enorme trabajo. En tercer lugar, cuando el siervo se da cuenta que Dios ha respondido su oración, adora a Dios y pronuncia una alabanza de gratitud porque Él ha prosperado su tarea. Véalo en el versículo 26 y 27 de este capítulo 24. Y nos dice: el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Eliezer no atribuye la victoria a su amo, quien tenía un Dios fiel, ni tampoco a su propia habilidad de buscar bien a lo mejor y a la mejor persona, ni siquiera a su fidelidad al orar. El siervo atribuye el éxito de su misión a la misericordia de Dios. Por esta razón, glorifica su nombre, reconoce la bondad del Señor para su amo al dar respuesta clara a su oración. En cuarto lugar, observamos que Eliezer testifica de la oración contestada. Ahí en el versículo 42 al 48. No se queda disfrutando del gozo él solo, sino que lo comparte con la familia de Rebeca. Y como resultado, Labán y Betuel reconocen que todo el asunto solo pudo venir de Dios. Veamos el versículo 50. Y dice: entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Como resultado, entonces, vemos esto. Al dar testimonio de las bendiciones recibidas, también hacemos que se exalte a Dios. Y como ya observamos, Abraham edificaba altares para orar a Dios. Pero él y Eliezer entienden que pueden dirigirse al Señor con confianza en el momento y en el lugar en donde sea necesario. Hermanos amados, nosotros como creyentes en Cristo también tenemos la libertad de dirigirnos a Dios en cualquier momento. No solamente en la iglesia o reuniones con cristianos, sino en cualquier lugar, a cualquier hora y por cualquier razón. Usted y yo no sabemos el momento en que llega la prueba. Si nos avisaran, quizás estaríamos orando todo el día. Pero llega en el momento que menos esperamos. Pero es allí donde debemos apartar un momento y buscar a Dios y ponernos en sus manos para que Él extienda su misericordia. Y vemos que la historia tiene un final feliz. Dios une a Isaac con una mujer servicial, bella, decidida y valiente para cumplir los propósitos de Dios. Este desenlace se debe a la dirección perfecta de Dios hacia Abraham y a la oración ferviente de su siervo Eliezer. Diariamente, hermanas y hermanos, tomamos decisiones importantes en nuestra vida. El éxito depende del hecho de tomar en cuenta la dirección del Señor en cada una de ellas. Esas decisiones a veces tienen que ver con nuestro futuro o el de nuestros hijos. Entonces, yo le pregunto, ¿está orando usted para que Dios le dé a su hija, a su hijo, el mejor esposo, la mejor esposa? Para que Él le ayude a elegir una carrera que glorifique al Señor. ¿Qué otra decisión tiene que tomar en estos días? Quizá puede ser en relación a su trabajo, a su estudio, a su familia, a asuntos personales, al ministerio. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a ponerlas en las manos del Señor en oración para que Él las prospere conforme su voluntad?
Usted puede sobresalir en medio de las personas buscando la ayuda y el favor de Dios y confiando plenamente en su infinita misericordia y amor. Comience ahora mismo a hacerlo. Yo le garantizo que la misericordia de Dios se va a extender.